En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Mi Guía. Jesús es mi guía. El Salmo 23, que es el Salmo insigne en cuanto a lo que concierne nuestra guía, que es Cristo. No olvidemos, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Comienza el versículo primero. De nada voy a carecer. Ahora estamos avanzando, no olvidemos versículo por versículo, casi que viendo frase por frase. Y nos vamos al versículo 6, a la primera parte de este versículo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mencionamos el versículo 1. Dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo aborda de manera negativa. Negativa no quiere decir que sea negativa la frase. Quiere decir nada. Desde el punto de vista de nuestro idioma, por ejemplo el español. Nada me faltará. Ahora en este versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nada me falta por un lado, pero por otro lado, ciertamente, lo pone también de manera positiva. El bien y la misericordia de Dios. ¿De quién? De mi pastor, de mi guía, que es Cristo. Me seguirán todos los días de mi vida. Vamos a ver aquí qué es lo que dice el salmista, concretamente David. No olvidemos que Jesús es aquel que me va guiando, que me va conduciendo, me va encaminando. Sí, Él me defiende con su vara. Es aquel que me corrige con su callado. Es aquel que me invita a su casa todos los días. Me va guiando. Claro, aderezando mesa delante de mí, ungiéndome, rebosando mi copa, para que nada me falte. Y ahora dicen, ciertamente el bien y la misericordia. El bien y la misericordia de Dios siempre están conmigo, incluso cuando yo esté andando, o sea, pasando por valle de sombra de muerte, por dificultades, aun cuando yo esté rodeado de aquellos que me quieren angustiar, afligir, como ya lo hemos visto incluso en el versículo anterior a este. El bien y la misericordia. Dios siempre me guía. Entiéndase, siempre me sigue el bien y la misericordia. Por donde Dios me lleva, siempre eso es bueno para mí. Y Dios me conduce por ese camino. Dios me guía porque Él es misericordioso conmigo. Él es misericordioso con la oveja. Recordemos que ustedes y yo somos ovejas del Señor. Entiéndase, ovejas de su prado, de aquel pasto. Las ovejas de aquel prado al cual Él me conduce. Recordemos que en lugar de delicados pastos me hará descansar. Entonces, el bien y la misericordia me siguen. Pero dice todos los días de mi vida. Mucha gente dice, no, es que yo he tenido, algunos días buenos, unos días malos. Pero bueno, ahí vamos sobrellevando. Algunos dicen, incluso allí vamos avanzando. Pero miren, independiente de cualquier cosa. Así yo tenga lo que yo denomino días buenos, días malos. Siempre debo ver y reconocer que el bien y la misericordia siempre me acompañan, me siguen todos los días de mi vida, cada día de mi vida. Entonces yo no puedo decir, no, es que yo tengo pues épocas buenas, épocas malas. Entonces nos referimos a aquella historia pues por allá de José, de vacas flacas, vacas gordas, pues José delante de Faraón. Y ahora estoy como en las vacas flacas, Jimmy. Pero bueno, seguramente más adelante, si persisto, persevero, voy a estar en las vacas gordas. No se trata de lo uno ni lo otro. El bien y la misericordia siempre Dios tiene lo bueno para mí. Recordemos la historia, la cual Moisés le recuerda a su pueblo. Sí, Dios le dice a su pueblo, Moisés, Dios a ustedes les ha dado de todo, les ha provisto todo, de pan, claro, de agua que sale de la roca, de pan, hasta de carne. Nunca les faltó el vestido. Sus pies siempre tuvieron calzado. Pero ese Dios te trajo todo este tiempo, entiéndase, 40 años, sí, afligiéndote. Seguramente sí, viviste momentos de aflicción, probándote, pero luego dice, para saber lo que ve en tu corazón. Dios prueba para saber lo que hay en mi corazón. Y finalmente, ahí recordemos lo que Moisés le
le dice a su pueblo, Dios te hizo todo esto para a la postre hacerte bien. Entonces, Dios me hace bien. ¿Y por qué me hace bien? Porque a lo largo del camino, el bien estuvo conmigo. Entonces, entiéndase, no se trata de que ahora yo voy a vivir momentos terribles, pero finalmente experimentaré el bien de Dios sobre mi vida. No, todos los días yo experimento el bien de Dios sobre mi vida. Todos los días experimento la misericordia de Dios sobre mi vida. Y si yo vivo de esa manera, pues entonces, sí, voy a llegar, pues, como quien dice, a feliz puerto. El bien y la misericordia. Claro, Dios seguramente me galardonará de todo su bien. Porque Dios es justo, porque Dios es bueno, pero sobre todo porque Dios es misericordioso. Pero su bien está conmigo todos los días. Eso es lo que expresa aquí el salmista. Ciertamente, el bien de Dios. El Salmo 59:10 expresa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. ¿Qué tal eso? El Dios de mi misericordia. El Dios que tiene misericordia de mí, ciertamente me guiará. Miren que todo esto va concordando. Tiene que ver con exactamente el mismo mensaje de aquí del Salmo 23. Concretamente en esta primera parte del versículo 6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ahora, ¿qué es lo que dice? Que la misericordia de Dios es la que me guía. La misericordia de Dios sobre mí. Él me va guiando de conformidad a su misericordia conmigo. O sea, no es un mérito que yo tengo. No, es que yo me la gané. No, es que yo soy una oveja tan buena. Yo nunca doy problemas. Sino que le doy problemas a mi pastor. No, a mi pastor que es Jesús. No, de ninguna manera. Yo siempre entiendo que no solamente su bien, su misericordia es la que me guía. Porque Dios se compadece de mis miserias. Eso significa misericordia. Y dice, en un Salmo 59:10, Dios hará que vea, dice, en mis enemigos mi deseo. Luego, ¿qué es lo que vemos? Claro, que el bien y la misericordia, es lo que dice aquí el salmista David, que me han seguido hasta aquí, me seguirán guiando todos los días de mi vida. Hasta aquí ha estado la misericordia de Dios. Ahora, recordemos también algo. Recordemos lo que por ahí nos comparte, y lo hemos venido compartiendo, el apóstol Pablo. Él escribe a los Corintios, en 1 Corintios 10:14, recordemos que él recuerda, por cierto, los tiempos de Moisés, que por aquí también hemos mencionado, los tiempos en los cuales el pueblo andaba en el desierto, por el desierto, llegando hacia la tierra prometida. Pero Moisés les recuerda algo, o mejor, Pablo les dice algo. Sí, es que siempre los acompañó Dios, dice, y la roca siempre estuvo con ellos, y la roca es Cristo, que siempre los acompañó. Aquella roca que es el fundamento de mi vida, aquella roca que es la fortaleza de mi vida, aquella roca que me defiende, aquella roca que está conmigo, aquella roca a la cual sale el agua. Brote el agua para que yo beba de esa roca. Pues esa roca era Cristo. ¿Qué quiere decir? La roca siempre seguirá conmigo. Dios me acompaña siempre. Esa roca representa el bien y la misericordia de Dios sobre mi vida. Me seguirán todos los días de mi vida. Claro, yo sigo al Señor, pero algo interesante es que su bien me sigue a mí. Cuando yo sigo al Señor, como el pastor que es de mi vida, cuando Él es mi guía y yo entiendo que Él es aquel que me va encaminando, que me encamina, y todo lo que Él hace conmigo es bueno. El proceso que yo estoy experimentando hoy es bueno, y que el fin al cual voy a llegar va a ser un fin maravilloso, un fin glorioso. Bueno, cuando yo entiendo eso, entonces sí, entiendo que es la misericordia de Dios que ha sido conmigo. Pero también Dios sigue conmigo siempre, o sea, su bien sigue conmigo. Recordemos ya finalmente Deuteronomio 28, que aquí vemos pues la bendición precisamente de aquellos que siguen al Señor. Entiéndase, de aquellos que oyen y ponen por obra todos los mandamientos. Por eso dice así: acontecerá, versículo 1 de Deuteronomio 28, que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todo aquello, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo segundo, que es el versículo clave, me dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán.
Claro, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todas estas bendiciones te alcanzarán. Entonces las bendiciones de Dios, entiendas, el bien de Dios me va a seguir siempre, siempre. ¿Yo qué tengo que hacer? Como oveja, oír la voz de mi pastor que es Cristo. Y Dios me habla por medio de su palabra. Si yo oigo y pongo por obra como oveja, que me dice, Jimmy, anda por aquí. Yo oigo y pongo por obra, todo el bien, todo este bien vendrá sobre mí. Y después del versículo 3, es casi que innumerable el bien de Dios. Todas las bendiciones de Dios sobre mi vida, ellas me seguirán. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, gracias porque tu bien, tu misericordia, todo ello, Dios, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y por qué? Porque yo te estoy oyendo, estoy guardando tu palabra, poniéndola por obra, porque yo te estoy siguiendo. Y el seguirte significa es el dejar que solamente seas tú el que guíe mi vida, que tu palabra sea la que lo haga, Dios. Gracias, Señor, porque tú me guías, tú me encaminas, tú me conduces, Dios. Lo haces delante mío, al lado mío, lo haces detrás mío, incluso sobre mí, oh Dios, porque estás sobre mí, Señor, porque tú eres mi Señor, mi Dios. Ahora, que el pastor de las ovejas, que el pastor de su vida, que aquel que trae todo su bien y su misericordia sobre usted, lo bendiga a cada uno en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, el puerto más bello del Perú, Guayo Estéreo, la encantadora Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta en su dispositivo si este programa pues ha sido de utilidad para usted, para su familia. Nos encontramos mañana nuevamente a las 5 de la mañana hora Colombia. Por cierto, este fin de semana tenemos nuestro primer congreso de asesores del MOFEM, Movimiento Femenino. Tenemos 2 fines de semana seguidos. Este fin de semana tenemos el primero. Los estaremos esperando en el Reddit. Bueno, ahora sí, me despido. Mañana a 5 de la mañana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.